Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias a Dios que estamos aquí, que podemos estar escuchando la palabra de Dios y que Dios es bueno, ¿verdad? Vamos a empezar con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a dejar que Dios nos hable. Señor, te damos gracias porque has sido muy bueno con nosotros. Las situaciones no han estado al 100% buenas a lo mejor, pero tú nos has protegido. Tú has sido muy, muy bueno con nosotros. Tú nos has guardado, nos has bendecido, nos has dado la provisión, nos has ayudado. Son tantas tus bendiciones que no pudiera yo acabar describiéndolas. Bendice por favor el corazón de cada una de las personas que están aquí y bendice también el corazón mío y te pido de favor, Espíritu Santo, que tú seas quien ministre en una forma poderosa a cada una de las personas que estamos aquí y a cada una de las personas que están en línea. Que el poder tuyo, Espíritu Santo, se manifieste en gran manera y que veamos grandes milagros detrás de todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy muy contento porque Dios ahorita me confirmó que es la palabra correcta. Esta alabanza nueva que ahorita cantamos, que habla sobre la libertad que Dios nos ha dado, es el tema el que voy a tocar. O sea, a veces les llamamos diosidencias, ¿no? Y el tema yo lo titulé, Él nos hizo libres. Y le voy a dar un enfoque un poquito diferente a lo que a veces hemos oído. Y quiero que estés al pendiente, porque ahorita Dios me hablaba en mi corazón y voy a ir declarando la palabra. Y yo sé que la palabra va a trabajar en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Deja que Dios ministre en una forma poderosa lo que Dios tiene que hablarte a tu vida y a tu corazón. Entonces, voy a empezar, dice Juan 8, 31 y 32, dice: Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este versículo creo que fue de los primeros que yo escuché, de los primeros que ministraron mucho mi vida cuando empecé a caminar en las cosas de Dios. Ahora, tú dices, bueno, me dicen que tengo que ser libre, pero ¿libre de qué? O sea, no estoy en la cárcel, no estoy amarrado, no me pusieron unas esposas, o sea, ¿libre de qué? El enemigo, una de sus estrategias es que sus artimañas nos llevan a atarnos aún en cosas espirituales. Hay veces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han estado enfrente de una persona y el Espíritu Santo te dice, háblale de Jesucristo? Y tú te sientes atado y no tienes esa libertad de declararle la palabra, de hablarle de Cristo, de decirle todo lo mucho que sería bendecido si él tuviese una relación con Dios. Y esas son como ataduras, en donde nosotros no nos dejamos manejar con libertad en las cosas de Dios, ¿sí? Hay veces que nosotros tenemos planes en las cosas de Dios y Dios te llama a un ministerio y tú ¿qué es lo que dices? No. ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Estás atado al miedo?
estás atado a situaciones hasta de vergüenza o qué es lo que tienes. Entonces es donde llega Jesucristo, ahorita cantábamos, y rompe esas cadenas. Por ejemplo, ahorita en la mañana me llamó mucho la atención, venía yo con el tiempo más o menos bien organizado, bien calculado, porque tuve que ir a ver una paciente antes de venirme para acá, y así como que le dije a mi esposa y a mis hijos, hay que salir a esta hora porque quiero llegar al hospital a esta hora, ver a la paciente, darle su tiempo, hay que llenar un montón de hojas en el expediente y ya con calma venirnos aquí a Amistad. Y en eso voy bajando y me detiene el policía de ahí de la unidad. Oiga, señor, perdón que lo detenga, pero es que quiero decirle algo. Y yo, ahorita, o sea, dices, bueno, ¿qué se le ofrece, señor? Es que yo lo veo que usted es un hombre muy fuerte. Y yo dije, amén. O sea, sí. Y dice, es que siempre anda para allá, para acá, y siempre lo veo que tiene usted mucha fortaleza. ¿Qué le da esa fortaleza? Dije, bueno, no es momento de compartir, pero pues le voy a dar un tiempecito así rápido. Le dije, pues mi fortaleza es Dios, Señor. O sea, si usted me ve de esa manera, es porque Dios es el que me da las fuerzas para andar para allá y para acá. Y entonces empecé a decirle, usted tiene que tener un encuentro con Dios. No, yo ya lo tuve, yo soy cristiano. Dije, yo no sabía. Sí, yo voy con los mormones. Dije, está bien. Bueno, no voy a criticar. Dije, bueno, en algún momento, ahorita no tengo tiempo, pero me daría permiso de que yo pueda platicar con usted. Sí, claro que sí. Y ya lo traigo en la mira. Entonces, Dios te da la libertad de poder compartir la palabra aquí en México. Démosle gracias a Dios que no estamos como en otros lugares en donde no nos permiten hablar de lo que dice la Biblia. Somos libres en esa área. Tenemos la libertad de compartirle de Cristo a quien Dios nos ponga enfrente. Y esa es la situación en donde tenemos que aprender a valorar la libertad que tienes. O sea, a veces no evaluamos y no valoramos los grandes beneficios que todavía tenemos en México. Es una bendición que ahorita verlos a todos ustedes aquí sentados escuchando la palabra de Dios. Porque eso es algo que tenemos la libertad de hacerlo, ¿sí? Por eso me gusta mucho este versículo y casi siempre nos aprendemos nada más el final en donde dice, y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Si tú aprendes a escuchar, a escudriñar la palabra de Dios, vas a empezar a ser libre en muchas áreas de tu vida, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando tú lees este libro, no estás leyendo el Quijote de la Mancha. Cuando tú lees este libro, va a traer un efecto en tu vida de bendición. Es Dios mismo hablándote a tu corazón. Por ejemplo, ahorita voy a concluir con un versículo que lo he leído 20 veces y hasta ahorita me cayó el 20 de lo que decía. O sea, es increíble cómo el Espíritu Santo, a veces has leído ese versículo un montón de veces y no le entiendes. Y de repente Dios toma de esa gran bendición en tu vida, en tu cerebro, en tu entendimiento, en tu corazón, y te da una visión, una revelación de lo que Él quiere hablar a tu vida. Por eso tenemos que estar de forma constante leyendo la palabra. Hay que hacernos un examen de cuántas veces en la semana leemos la palabra. No voy a decir que levanten su mano, pero ¿cuánto leímos la palabra en esta semana?
Porque dice, y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. Miren, cuando yo no era cristiano, no me daba yo cuenta de todas las ataduras que traes a veces en tu vida. En mi familia teníamos ataduras de brujería, teníamos ataduras de mentira, éramos gentes muy mentirosos, teníamos ataduras de agresión. Un día una de mis tías me habló y me dijo, quiero hablar contigo porque tú tienes una atadura muy fuerte de ser un hombre muy agresivo. Dije, ¿yo? Si yo soy bien bueno, a todos les caigo bien. Y sí, traemos ataduras. Y el Espíritu Santo va revelando de qué ataduras tenemos que irnos liberando. ¿Sí? A veces nosotros somos gentes indiferentes. Y esa es una atadura. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que se me acercó el policía, yo la verdad quería mandarlo por un tubo. Pero Dios me dio la gracia de poderle hablar, aunque sea poquito, y poderle ministrar de las cosas de Dios. Y esas pequeñas cosas son bendición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Cómo definiríamos el ser libres? Dice, es un estado o una condición de una persona que en donde no está ni en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ¿sí? Ni está forzada por una obligación o un deber o una disciplina. Es la situación de poder vivir, como dice la palabra, con libre albedrío. Dios no llega y nos ata y nos forza a hacer las cosas. Él llega y te da la palabra y tú tienes el derecho de hacer o de no hacer las cosas, ¿sí o no? O sea, tú cuando lees la palabra te dice, no matarás. ¿Y tú qué es lo que debes de hacer? Tener el cuidado de no agredir y no lastimar o no inclusive matar a una persona. Si la palabra te dice no robarás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes llegaron a tener así alguna atadura de robarse las cosas? En la casa, en mi familia, teníamos alguna condición así muy parecida. Mi mamá, bueno, no voy a balconearla, ya está con el Señor, pero mi mamá me mandaba al súper y ella me enseñó a agarrar chocolates y guardármelos en el suéter. O sea, y cuando llegas a Cristo, pues dices, es que eso no está bien. O sea, eso es una atadura a un pecado, ¿sí? Y tenemos que ser libres de esa situación, ¿sí? Ya eso fue cuando era adolescente, ya ahorita ya no me robo, ni los lápices del hospital, ni las gasas, porque muchos médicos llegan, eso platicábamos ahora en una cirugía que tuve el jueves, muchos médicos llegan a los hospitales y agarran los guantes y se agarran un bonchecito y venga a tu reino, ¿sí? Y por ejemplo, ven unos paquetes de gasa y en la bata. Y entonces así van armando las situaciones de necesidad de sus consultorios. Y esas a veces son ataduras. Y yo me acuerdo que yo lo llegué a hacer. Y un día platiqué con Iris y le dije, oye, eso está mal, eso que hago está mal. Eso es algo que lo traigo desde niño, que mi mamá me enseñó a usar bien las uñas, ¿no? Y entonces le dije, si nosotros queremos que el consultorio sea bendecido y que Dios nos bendiga, los insumos que necesitamos tenemos que comprarlos, ¿sí? Y entonces hicimos un pacto con Dios y le dijimos a Dios, Dios, no vuelvo a tocar algo que no me pertenece. Yo sé que traigo esas raíces,
que traigo esas ataduras, pero no lo voy a hacer. Y entonces empezamos a comprar las cosas nosotros y ha sido de gran bendición, porque Dios nos ha prosperado invirtiendo lo que debe de ser nuestro. Pero esas son ataduras que traemos a veces, por eso les platiqué lo de los chocolates, que traemos a veces desde niños. Y no nos dimos cuenta en qué momento nos atamos a esa situación. Entonces, que Dios te revele hoy de qué tienes que ser libre, ¿sí? Que Dios te revele hoy si estás atado con una persona, si estás atado con una situación de pecado, si estás atado en algunas situaciones. Y ahorita les voy a dar nada más algunos ejemplos de ataduras. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. ¿Sí? Bueno, no les voy a decir. Bueno, sí. Es que antes cuando estábamos en otra congregación, había una alabanza que la cantaban muy agudo las mujeres que decía, libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Ruth se ha de acordar. Y las mujeres así como que le echaban todas las ganas y lo cantaban así muy agudo y yo siempre quise como que llegar al tono y de por sí yo ni en el baño me salen bien las canciones, ¿no? Entonces, pero Él es el que nos libertó, ¿sí? Dice, así que si el Hijo os libertare, ¿cuántos de ustedes le han pedido alguna vez a Jesucristo y le han dicho, Señor, estoy atado con esto? Libérame. Yo se lo he dicho, ha habido situaciones en mi vida en que yo le he pedido a Dios, libérame de esta situación. ¿Sí? Y dice que si Él nos libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Y vivir en libertad, vivir en la libertad de Dios, ¿sabes a qué te lleva? A vivir en la paz de Dios, a dormir bien. Cuando estás libre de situaciones del enemigo o de ataques o todo, llegas a tu casa, pones la cabeza en la almohada y descansas, porque eres un hombre libre, ¿sí? Por ejemplo, te voy a dar 7 libertades en donde Dios nos ha liberado. Lo voy a fundamentar con un versículo, no voy a leer el versículo completo, sino nada más voy a leer la esencia del versículo. Por ejemplo, Dios nos liberó de condenación y de culpa, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón nos sentíamos condenados? Yo me sentía condenado, porque yo llevaba una vida, no les voy a platicar ahorita bien todo mi testimonio en detalle, pero yo llevaba una vida mala. Yo acepté a Cristo a los 20, 21 años y yo no era un buen joven, aunque ya estaba yo en la universidad, mi forma de vivir y mi forma de ser era mala. Y siempre tenía yo como esa situación en mi conciencia de que yo no era una persona que hacía las cosas de forma correcta. Y no se me olvida el día que yo fui a una congregación, hicieron el llamado, acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, y yo sentí literalmente que se me cayó un peso de mi vida. Literalmente, me sentí ligerito, porque me sentí libre de cualquier condenación, me sentí libre de cualquier culpa, porque yo traía arrastrando muchas cosas. Y yo me acuerdo que ese día llegué a la casa y dormí riquísimo, sin culpa, sin condenación, ¿sí? Dice Romanos 1:2, nada más les voy a dar la esencia del versículo. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! O sea,
eso no es libertad. Eso no es vivir con libertad, en donde no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Cuántos de aquí tienen a Cristo en su corazón? Exacto. ¿Sí? Somos libres. Y tú que tienes a Cristo en tu corazón, para ti no hay ninguna condenación. ¿Cuántas veces el diablo, el enemigo, ha venido y te ha dicho, no es cierto, Dios no te perdonó, tú sigues en pecado? ¿Les ha pasado? O sea, o te vienen recuerdos de pecados de hace 30 años. A mí me ha pasado. Y como diciendo, ¿y Dios te perdonó de eso? Dije, mira, cállate, enemigo, porque Dios me hizo de lo rojo y colorado que eran mis pecados, ahora son como la blanca lana, como la blanca nieve. No hay condenación para mí, porque Dios ya me liberó, ya no tengo culpa, porque Él pagó por mis pecados en la cruz y me limpió con su sangre preciosa y me justificó y ya no hay ninguna condenación en mí, ¿sí? Punto número 2, nos hizo libres del pecado, ¿sí o no? O sea, ¿seguimos teniendo tentaciones? Sí. ¿Sigues pecando? Pero ya no lo practicas y pides perdón y Dios te perdona. Tienes que tener mucho cuidado en eso. Colosenses 1, 13 y 14. Nos libró de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo. ¡Wow! Nos libró de la oscuridad. Él nos libró de las tinieblas de Satanás. Él nos libró de la oscuridad a donde el enemigo nos quiso siempre llevar. El enemigo hasta el día de hoy, a los que somos hijos de Dios, nos anda atacando porque nos quiere volver a atar. ¿Cuántos esta semana tuvieron ataques del enemigo? Conmigo se manchó. Hoy esta semana fue una semanita brava. Todavía ahorita antes de llegar tuve ahí un ataque y dices, ¿de qué se trata? ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Eso es bueno, porque quiere decir que estás en las cosas de Dios y al enemigo no le gusta que estés trabajando y estés haciendo las cosas que a Dios le agradan. Y le decía yo, creo que el viernes o ayer sábado a Iris, ay, qué incómodo es estar viviendo con todos esos ataques. Pero lo más padre de todo eso es que Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre son más poderosos que todos esos ataques. Y Dios nos ha librado de cualquier condenación y de cualquier peligro de esos ataques. Y es que ¿dónde está tu confianza? En vivir así, ay, pobrecito de mí, el enemigo me ataca mucho. O tu confianza está en saber que la victoria te la dio Jesucristo y vas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en libertad con el Espíritu Santo. Esa es la situación de la vida de un cristiano. Que sepas tu posición en la que estás y que sepas que eres un hombre o una mujer o un joven o un niño o a un adolescente libres. Porque Él ya nos liberó. Déjame decirte que el ser cristiano no es vivir de color de rosa. Si eres un verdadero cristiano, vas a tener ataques. Pero lo más importante es que tienes la victoria delante de esos ataques. Porque Dios es más poderoso que cualquier ataque del enemigo. Y vas a disfrutar la victoria de libertad con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con el Padre. ¡Wow! Eso a mí me encanta. Porque sé que aunque hubiera algún problema, detrás de ese problema está la mano de Dios. Y Dios me va a sacar adelante, ¿sí?
Él nos liberó del pecado. Dice, nos libró de la oscuridad, y a mí me encanta esto que dice, y nos trasladó al reino de su Hijo. ¡Wow! ¿En qué reino vives? ¿En el reino de Dios confiando en todas las bendiciones de Dios? ¿O vives en un reino de oscuridad? Dios ya nos liberó de eso y vivimos en el reino de Dios. Y vivir el reino de Dios es vivir confiado en todas sus bendiciones, en todo lo que Él tenga para nosotros el día de hoy y el día de mañana. Todas sus bendiciones, ¿sí? Él nos liberó de la muerte. Hablamos de la muerte espiritual. Ahorita platicaba uno de mis hijos que hoy se cumplen 149 años de que el emérito de las Américas, Benito Juárez, murió. Y decía él, es que se nos adelantó. Le digo, pues quién sabe, porque a lo mejor él se fue a otro lado y a nosotros nos toca irnos a otro lado. Se adelantó para algunos, pero nosotros vamos para otro lado. O sea, no sabemos dónde está, con todo respeto, ¿sí? Él nos libró de la muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice aquí Romanos 6:23, lo que les acabo de decir. La paga del pecado es muerte y lo que Dios nos dio es vida eterna. Hace como 2 años mi papá partió con el Señor. Y mi papá era un hombre que siempre tuvo muchas preguntas. Y que siempre decía, cuando estemos en el cielo, ¿nos vamos a reconocer entre nosotros? Y yo le decía, sí, papá, pues sí, reconocieron a Moisés y todo esto. Y él tenía muchas preguntas. Y entonces cuando él partió con el Señor, me paré junto a su féretro y le dije, ahora ya sabes las respuestas. Porque él murió en Cristo. Él era un hombre que compartía la palabra y que le gustaba mucho hablar de Dios. Y Él ya está ahorita en su presencia. Él no está muerto. Él nada más durmió. Y Dios nos libró de esa muerte espiritual. ¿Sí? Dice Romanos 6:23. Bueno, ya lo leí. Romanos 6:23. ¿Sí? Y Él ahorita ya está, mi papá está disfrutando la vida eterna. Tú cuando te mueras, pregúntate, ¿a dónde te vas a ir? ¿Tú sabes a dónde vas a ir cuando des el último respiro? Yo sí sé. He tenido algunas situaciones en mi vida en donde le he dicho a Dios, si es el momento, tú dices, Señor, yo ya sé, yo ya estoy listo. Tenemos que estar listos todos los días. Para cuando Dios diga hasta aquí, ya sepamos a dónde vamos a partir, ¿sí? Mi papá se murió en menos de 8 horas. Ni siquiera sabíamos que le iba a pasar algo. Y en menos de 8 horas ya estaba con el Señor. Entonces, Él nos libró de la muerte espiritual y nos ha llevado con la paga del pecado, de lo que Dios nos dio, nos ha llevado a vida eterna. De otra cosa que nos ha librado Dios es del miedo. No levantes tu mano, pero ¿cuántos de ustedes aquí han estado batallando ahorita con el miedo? O sea, el año pasado o hace unos meses, hace un mes, le da fiebre a uno de mis hijos, no se la puedo bajar, tiene 38, 39 de fiebre, ya llevaba como 3, 4 dosis de paracetamol, no le puedo bajar la fiebre. ¿Y qué es en lo primero que piensas? Coronavirus. O sea, ya le dio. Entonces dije, no, yo declaro en el nombre de Jesús que no voy a tener miedo y que Él está sano. ¿Es lo correcto? Es lo correcto, ¿sí? Ataques de miedo vamos a tener,
¿sí? Ahorita, por ejemplo, una doctora me habla anoche, me manda un mensaje porque teníamos una paciente internada y me dice, doctor, la terapia intensiva está horrible. Se están muriendo muchos jóvenes de coronavirus. Sigámonos cuidando, pero no tengas miedo. Dios es más poderoso que esa enfermedad. ¿En quién está tu confianza? ¿Sí? ¿Has tenido ataques de miedo? Sí, sí los hemos tenido. Pero ahí es donde tenemos que aprender a depositar nuestra confianza ante cualquier circunstancia en Dios. Él es todopoderoso. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Y Él es más poderoso que el COVID. Cuando Él ha permitido algo, Él es soberano. Y Él sabe por qué lo permite. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Ser precavidos, ser cuidadosos, no tener exceso de confianza, pero confiar en Dios. ¿Sí? Confíen en su Señor Todopoderoso, que Él los va a librar de los lazos del cazador. Él nos va a librar de cualquier ataque de tipo infeccioso. Porque Él es más poderoso que cualquiera de estas circunstancias. Dice Salmos 34:4. Busqué al Señor y ¿qué? Me libró de todos mis temores. ¿Qué tienes que hacer primero para que no tengas miedo? Buscar, ¿qué? Al Señor. Y Él te va a librar de todos tus temores. Yo me acuerdo que mi mamá eso me lo enseñó. Mi mamá le daba mucho miedo a la muerte. Y cuando ahí donde vivíamos pasábamos junto a una funeraria, ella temblaba de miedo. Mejor le dábamos la vuelta a la calle para no pasar enfrente de la funeraria. Y siempre fue un temor que ella tuvo. Y me acuerdo que cuando tuvo una enfermedad y estuvo hospitalizada, y yo llegué y le dije, mamá, ¿todavía le tienes miedo a esa cosa de las funerarias y de la muerte y todo? Y me dijo, no, hijo, ahora sé quién es mi Dios. Y sé que tengo un Dios poderoso y que cuando yo cierre los ojos, sé a dónde voy a ir y ese miedo ya se me quitó. Y eso me dio mucha tranquilidad, porque Dios trató con ella en esa área de su vida. Por eso dice aquí, busqué al Señor. ¿A cuántos de ustedes les gusta orar? ¿Cuántos tienen una relación así con Dios en donde le platican hasta lo más chiquito de su vida? Es padrísimo eso, tener así una intimidad en donde a veces hasta le dices, ay Dios, tengo ganas de un filete, así, gordito, jugoso. ¿Ya desayunaron? Sí. ¿Sí? O sea, ¿por qué no? Es tu papá, es tu Señor, es tu Dios. Él se fija en lo más mínimo de los detalles. Por eso dice aquí, busqué al Señor. ¿Y qué dice? Me libró de todos mis temores. ¿Qué temor tienes? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al coco? No a coco de aquí. ¿Sí? ¿A qué le tienes miedo? Busca al Señor y Él te va a librar de todos esos miedos. Así sea el más chiquito. Es increíble, hay una lista, no quise involucrarme en eso, pero hay una lista de fobias, de gente que le tiene miedo a muchas cosas. Y si tú tienes algún problema en esa situación, busca al Señor y Él te va a librar de esos temores, ¿sí? Dios nos libró de su ira. Híjoles,
dice, Dios nos libró de su ira, de la ira de Dios. Romanos 5:9, justificados por su sangre, salvos del castigo de Dios. Ahorita estoy leyendo el libro de Ezequiel. ¿Cuántos han leído el libro de Ezequiel? ¿Y le han entendido? Está gruesísimo. O sea, le decía yo a Iris, yo tengo ciertos colores con los que subrayo mi Biblia. Por ejemplo, cuando es algo así muy agradable, le pongo amarillo fosforescente o verde. Cuando es algo así muy padrísimo, le pongo azul. Sí, así una promesa de Dios o alguna cosa así. Y cuando es algo así de parte de Dios, de un castigo o una situación en donde Él te advierte, sigue pecando y vas a caer en condenación y no sé qué, entonces lo pongo de rojo. Creo que Ezequiel, todo lo que llevo puro rojo. O sea, ves ahí la justicia de Dios y cómo Dios trató a Israel en una situación en donde Israel era necio y desobediente. Léelo así con mucho cuidadito, Ezequiel, y qué barbaridad, la ira de Dios ahí. Dios es un Dios bueno, pero cuando tú te metes en embrollos, te vas a lo que la ley dice y al castigo que te toque. Gracias a Dios que ahora estamos en la gracia y que Dios nos ayuda en muchas cosas, porque si estuviéramos en la situación de lo que habla Ezequiel, estaría horrible. Yo le agradezco a Dios por el sacrificio que hizo por ti y por mí en la cruz, y que ahora tenemos la bendición de ser salvos a través de Jesucristo y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Pero Dios nos libró de su ira. Romanos 5:9, justificados por su sangre, salvos del castigo de Dios. Me regreso al otro versículo. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y a veces nosotros no queremos entender y podemos estar siguiendo en una forma necia, haciendo lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Versículo 6. Él nos libró de enfermedad. Y esto es algo hermoso. ¿Sí? ¿A cuántos Dios los ha sanado de algo? Volteen a ver las manos, dejen sus manos altas. ¿A cuántos Dios los ha sanado de algo? Vean, o sea, ¿Dios es bueno? Dios es bueno. ¿Dios te sana? Dios nos sana, ¿sí? Yo he experimentado literalmente la sanidad de Dios. Hace como unos 6, 8 meses empecé con una arritmia en el corazón. Y era bien chistoso porque me tomaba la presión y mi corazón sonaba tuc, 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 tuc. Y casi le decía, no te pares, así como dice una doctora, ¿no? Y entonces pues dije, tengo que hacer algo. Me voy a hacer un electro y todo sale bien. Dije, ¿qué onda? Le hablo a mi internista, que es jefe de terapia intensiva en el Hospital General. Le digo, Pablito, échame una revisada. Se pone a oír mi corazón como 8 minutos, 0 arritmias. Dije, bueno, ¿qué onda? Entonces, en ese caso te tienen que poner un aparato en donde revisan tu corazón 24 horas y todo, que se llama Holter. Pero, el necio de Luis, le dije, no, primero dame tratamiento. Y ahí fui, como buen doctor, manejando el tratamiento a mi manera, después le bajé la dosis, y como a los 3 meses lo suspendí. Y hace 8 meses que no tengo arritmia. O sea, yo estoy seguro, no lo hagan ustedes obedezcan al doctor, ¿eh? Yo estoy seguro que Dios me sanó. O sea, estoy segurísimo.
pero hay que obedecer las indicaciones del doctor, ¿ok? Entonces, Isaías 53:5, por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué? Sanados. O sea, el sacrificio de Dios, en la forma en la que lo destrozaron en los azotes y todo, eso nos llevó a sanidad, porque por sus llagas fuimos nosotros sanados. Punto 7, libres para estar en su presencia. Por eso les preguntaba, ¿cuántos de aquí oran? Ahora no necesitamos hacer sacrificios y todo lo que se hacía antes para estar en su presencia. Él está ahorita aquí en este lugar. Él está trabajando en tu vida. Él está trabajando en tu corazón. Él ha trabajado en mi vida. Él me ha protegido. Y ahora tenemos el privilegio, el honor de poder estar libres en su presencia. Dios nos hizo libres para estar delante de Él. Tú puedes al rato hablar con Él y decirle, Dios, si no tienes para comer, dame la provisión que necesito para tener un alimento. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ¿y qué? Ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una realidad. Yo lo he visto con las personas que aman a Dios, que Dios siempre les da lo necesario cuando las personas le dicen a Dios, necesito que no me dejes de bendecir. Y Dios ha sido muy, muy bueno. Hebreos 10, 19 y 20. Mediante la sangre de Jesús tenemos libertad de estar en el lugar santísimo. Y termino con 2 puntos. Peligro. Peligro. Puedes ser indiferente, hacer un lado a Dios y otra vez volver a ser atado en tus pecados. Ese es un peligro. Por eso dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente. Y él vino para hurtar, para matar y ¿para qué? Para destruir. Si tú bajas la guardia, en ese momento te puedes volver a encadenar. Puedes otra vez estar sujeto a las garras del enemigo, a las garras del diablo. Mantente con la guardia alta. Lee tu palabra. Ora. Congrégate. ¿Sí? Ve a tus hermanos como parte de tu familia. ¿Cuántos de aquí saben amar? Presumidos. ¿Sí? Amar no es fácil. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Sí? Échense Corintios 13. Analicen cada punto. No es fácil amar, pero tenemos que aprender a amar para tener la guardia alta. ¿Sí? Dice Romanos 7, 23 y 26. Dice Pablo, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, puedes bajar la guardia y puedes otra vez ser cautivo, que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos que estar al pendiente de servir y no bajar la guardia para ser libres de servir a Dios. Tenemos que estar al pendiente de estar siempre con una buena relación con Dios, estar orando. Por eso a veces somos tan necios en decirles que estén orando, que estén congregándose,
que estén leyendo la palabra, porque eso te va a alimentar y te va a mantener libre. Ahora, ¿para qué quieres ser libre? ¿Se han preguntado eso? ¿Para qué quieres ser libre? Pregúntatelo. Te voy a dar la respuesta. 1 Corintios 9, 17 al 19. Y con esto termino. Ya no puedo esperar que se me pague por anunciar las buenas noticias, pues no se me preguntó si quería hacerlo. ¿A ti te preguntaron si querías ir y llevar el evangelio? ¿Qué dice la Biblia? Id y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Es una pregunta? ¿Es una sugerencia? ¿Qué es? Una orden. Dios nos dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice, pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia, sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Y pongan mucha atención en esto. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Como el policía de hoy en la mañana. O sea, él tenía una necesidad en ese momento. Y lo poquito o mucho que le dije, usted lo que necesita es a Dios. Y por eso somos personas libres. Porque debemos de tener la libertad de llevar la palabra a la gente y que ellos puedan creer en Cristo. Id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Entonces, tenemos que cumplir con esa orden. ¿Cuál es el lema, bueno, voy a decirlo así, de Grupos en Casa? A ver, todos juntos. 1, 2, 3. Alcanzar a México para Cristo a través de los grupos en casa. Ahorita se está manejando de forma virtual, de forma por internet y por las redes. Pero la regla de oro de Grupos en Casa es alcanzar ¿a quién? A México, ¿para quién? Para Cristo. Grupos en Casa es un instrumento, pero tú también eres un instrumento de Dios para llevarle la palabra a quien Dios te ponga enfrente. Por eso Dios nos liberó, ¿sí? Por eso somos personas libres, para poderle compartir a la gente que Dios nos indique que le hablemos de las buenas nuevas. Cierra tus ojos. Si hay alguna persona que esté aquí por primera vez, levante su mano. ¿Hay alguna persona que esté por primera vez? Gracias. ¿Alguien más? Me gustaría que las personas que estén por primera vez en forma de internet o aquí, me gustaría hacer una oración con ustedes. ¿Me dan permiso? ¿Sí? De hacer una oración. Pónganse en pies. No es para incomodarnos ni nada, es nada más para hacer esa oración. Es una oración muy sencilla que ha cambiado a mucha gente y a mí hace 30 y tantos años, ya ni llevo la cuenta, me ayudó y me ha hecho que Dios me proteja, me guarde y ha sido una bendición tener una relación con Dios. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre preciosa y te invito a que entres a mi corazón. Ayúdame a ser una persona libre. Yo sé que ahorita que te reconozco como mi Dios, en este momento suelto todas esas ataduras y soy una persona libre. Te amo, Jesús, y te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por esta tarde y por tu amor
En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga. Que tengan una bonita tarde. Queremos que pasen aquí con mi amigo que está aquí a mi izquierda. Tenemos un pequeño regalito para ustedes. No les vamos a quitar mucho tiempo. Es algo rápido. Así es que al final, si pueden pasar con él les va a ayudar con algunas preguntas y algunas situaciones. Que Dios me los bendiga y que tengan un bonito día. Gracias a Dios por la vida de ustedes.